coordinador de IEP. El día de hoy les estaré acompañando como maestro de ceremonias en la inauguración de la capacitación técnica virtual de lenguaje de programación Python. Una máquina puede ser el trabajo de 50 hombres ordinarios. Ninguna máquina puede ser el trabajo de un hombre extraordinario. El capítulo de robótica y automatización IEEE de la Universidad Técnica del Norte, en vínculos estratégicos entre las carreras hermanas de Ingeniería en Mecatrónica de la Universidad Mariana de Pasto, en Colombia, y Universidad Técnica del Norte de Ibarra, tienen el agrado de presentar la capacitación técnica virtual Introducción al lenguaje de programación en Python, el cual tiene una duración de 40 horas divididas en 20 horas síncronas y 20 horas de trabajo autónomo. Se realizará desde el día de hoy, 28 de abril, y recuerden a todos los participantes de tomar asistencia en cada uno de los días. Como primer acto inaugural, tenemos palabras de bienvenida del profesor Álvaro Ibarra, en representación de la doctora Margarita Moncayo, directora del programa de Ingeniería en Mecatrónica de la Universidad Mariana de Colombia. Muy buenas noches, profesor Álvaro, para que nos ayude con unas palabras de bienvenida. Muy buenas noches para todos. Espero tener buen sonido aquí. Es para mí muy grato poder compartir con todos ustedes. Pues la profesora Margarita en este momento se encuentra fuera de la ciudad y se le imposibilita pues estar presente, pero me ha designado para pues en nombre de ella y de mis compañeros, en nombre de nuestro programa, pues presentar esas palabras de bienvenida, ¿no? Solo tengo palabras de gratitud, de agradecimiento. Todavía tenemos en mente lo vivido en Ibarra, cuando estuvimos compartiendo en esta visita que hicimos de intercambio. Y qué bueno que lo que se habló en esta visita, pues siga su curso, ¿no? Y hoy nos encontremos compartiendo esta actividad en compañía de los dos programas, ¿no? O sea, buscando siempre esa sinergia, logrando ese mayor impacto que nuestros programas pueden dar a nuestro entorno, ¿no? Nosotros como colombianos y ustedes como ecuatorianos, pero que compartimos una frontera y que a veces analizamos circunstancias o situaciones que nos retan, ¿no? De una misma manera, digámoslo así, o de manera similar. Entonces nosotros de nuestros programas siempre queremos como impactar, tener un mayor impacto, sobre todo en estos momentos en que la tecnología ha avanzado tan vertiginosamente, ¿cierto? Nuestros retos son grandes, pero siempre buscamos esta sinergia entre estos dos programas hermanos, y qué bueno que hoy se pueda empezar este curso de Python y que pues contemos con estudiantes de las dos instituciones. Créanme que para mí, en nombre de mis compañeros, es muy grato y placentero, y solo me queda decirles éxitos en esta actividad, que se logren todos los objetivos planteados y que podamos, estoy seguro que lo lograremos, lograr ese impacto que queremos en nuestros estudiantes y por ende en esta sociedad. Una feliz noche para todos y bienvenidos. Listo, muchas gracias, profe Álvaro, por sus palabras de bienvenida. El arte se opone a la tecnología y la tecnología inspira al arte. Como segundo punto, tenemos palabras de bienvenida del ingeniero Diego Ortiz, coordinador de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica de la Universidad Técnica del Norte en Ecuador. Muchas gracias, David. Un gusto, Álvaro, a la distancia, un abrazo. Saludos a nuestra querida Margarita, quien no ha podido estar presente en este primer proceso de intercambio de conocimientos académicos, en el cual nos ha unido sueños. Decimos sueños es porque es duro, es hacer algo de integración, pero creo que las palabras, como tú decías, Álvaro, no quedaron en el aire. Creo que existe mucha energía positiva. Bienvenidos, chicos de la Universidad Técnica del Norte, de otras universidades que nos están acompañando, estudiantes de la Universidad Mariana, y también un gusto compartir este primer curso de intercambio
también en todo lo que es la Red de Mecatrónica y Automatización de Colombia, RIMA. Creo que damos un ejemplo. Bienvenidos todos. Aprovechemos de sus conocimientos. Gracias a nuestro instructor, a José Salazar, quien nos va a impartir, quien estuvo aquí también en la ciudad de Ibarra y se comprometió a dedicar su tiempo. Es difícil la docencia, es difícil siempre dar ese compromiso, pero creo que la juventud y el ánimo nos unen. Un agradecimiento muy especial a nuestra autoridad de la facultad, ingeniero Jorge Caraguay, quien está impulsando también estos trabajos. No ha escatimado él en darnos ese apoyo para que en el menor tiempo posible podamos llevar adelante este curso que va a ser de beneficio para todos. Chicos, todo lo que necesiten nos pueden escribir. Ahí está la página de RAS y AAA. Entonces, por ahí es un medio de comunicación que nos digan qué quieren aprender y nuestro compromiso es dar ese tiempo para que ustedes se capaciten y sean unos buenos profesionales. Bienvenidos todos a este gran evento que vamos a pasar unas 40 horas por acá. Muy bien, Álvaro, pases bien. Listo, Inge, muy amable. La tecnología no es nada. Lo importante es que tengas fe en la gente, que sean básicamente buenas e inteligentes. Y si les das las herramientas, harán cosas maravillosas con ellas. Como tercer punto tenemos palabras de inauguración del evento a cargo del ingeniero Jorge Caraguay, magíster, decano de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas de la Universidad Técnica del Norte. Buenas noches, Inge, y continúa. Muchas gracias, David. Espero que me estén escuchando claro en todo lado, ¿no? Yo quiero agradecer por la invitación de ustedes. Aquí estamos con Dieguito Ortiz, nuestro querido coordinador de la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Estimado Álvaro, un gusto escucharte. El día que ustedes estuvieron por acá, creo que tuvimos la oportunidad de saludar. E igualmente, por favor, transmitir a todos los amigos de la Universidad Mariana, en su nombre a Margarita, ¿no? Creo que estamos plasmando, como tú lo habías dicho, el hecho de hermanar a nuestras carreras de mecatrónica, a nuestras universidades, que eso es lo importante luego de que hemos pasado estos 2 años de pandemia un poco alejados físicamente. Sin embargo, yo creo que hay muchas cosas y más cosas que nos unen y que debemos seguirlas fortaleciendo. Lamentablemente no pude asistir a todas las reuniones que ustedes tuvieron cuando estuvieron visitándonos acá, pero de primera mano sé que todo fue fructífero en su visita, se alcanzaron muchos acuerdos y entre los acuerdos pues estamos plasmando ya lo del día de hoy, ¿no? ¿Sí? Creo que tenemos muchas cosas por hacer. A nuestros compañeros estudiantes, tanto de la Universidad Mariana como de la Universidad Técnica del Norte, mencionarles de que la complementariedad en la formación académica es muy importante, ¿no? Y estas son las cosas que ustedes que están entregando su tiempo para enriquecer su conocimiento, valórenlo desde el punto de vista que están adquiriendo una formación plena y quienes estamos nosotros atrás de ustedes, ¿sí? Tratando de que esto salga bien, tenemos las mejores intenciones de que ustedes se conviertan en excelentes profesionales, que ese es el agrado y el gusto cuando nosotros nos sentimos guiadores del aprendizaje de ustedes. Nosotros queremos que ustedes sean mucho mejores que nosotros y estoy casi seguro de aquí de los participantes, basta con que solamente tengan esa gran intención de participar en el complemento de su formación académica, yo sé que ustedes van a llegar mucho más lejos. Y con la Universidad Mariana de Pasto, solidificar esos compromisos de amistad, esos compromisos de trabajo, esos compromisos de fortalecer tanto la parte académica como la parte de investigación. Ustedes siempre serán bienvenidos a nuestra tierra, a nuestra Ibarra querida. Y yo sé que ustedes también nos quieren bastante y estaremos también visitándoles. Espero que Dieguito, que está a mi lado, pues podamos algún rato que él me invite para también visitarles a ustedes y estar en la Universidad Mariana de Pasto.
¿sí? Entonces les felicito tanto a los organizadores como a los participantes. Enaltecer esta acción del día de hoy por el fortalecimiento de la amistad entre las universidades y por el fortalecimiento de la formación académica de cada uno de ustedes. Un abrazo a todos y con esto quiero dejar inaugurado este trascendental evento que tiene que ver con la formación de la programación en Python. Muchas gracias, David. Listo, Inge, muchas gracias. Cualquiera que deje de aprender es viejo, ya sea a los 20 o 80. Cualquier persona que siga aprendiendo se mantiene joven. Henry Ford. Ahora, como punto final, tenemos la foto oficial del evento a cargo de todos los participantes. Así que de manera más comedida les pido a todos los participantes que puedan encender sus cámaras para poder realizar la foto oficial que será subida a las redes sociales como acto inaugural de nuestro evento. Listo, un ratito, dejen. Bastantes personas se han conectado, así que me permiten unos 30 segundos para tomarles a todos. Listo, por favor, ya unas 2 fotos más y culminamos. Listo, muy amables a todos los participantes de las fotos. Agradecemos que hayan prendido sus cámaras. Listo, finalmente damos la bienvenida al instructor a cargo, José Alejandro Salazar Castro, y les voy a leer un poquito acerca de su trayectoria profesional. Ingeniero electrónico de la Universidad de Nariño, maestría en ingeniería con énfasis en eléctrica de la Universidad Nacional de Colombia y estudiante del doctorado en ingeniería telemática de la Universidad del Cauca. Actualmente docente del programa de ingeniería en mecatrónica de la Universidad Mariana, con experiencia en programación, control, procesamiento de datos, procesamiento de señales y aprendizaje automático. Y el día de hoy nos colaborará como experto en la capacitación de introducción al lenguaje de Python. Bienvenido y continúa con la clase. Y gracias por la bienvenida a todos. Bueno, muchas gracias, David. Muchas gracias también, profe Diego, profe José, profe Álvaro, la presentación también, presentación del curso. A todos los participantes, pues, por integrarse a esta propuesta que hemos decidido generar ya como una de las alianzas estratégicas de la UTN con la Universidad Mariana, mediante la cual el principal objetivo es la transferencia de conocimiento, ¿sí? Contamos pues con planta docente que está siempre dispuesta a intercambiar ese conocimiento y siempre buscando que todos ustedes, nuestros estudiantes, propios de nuestras universidades o de otras universidades, o incluso personas que ya son egresados, ya son graduados y que han visto la importancia de estos tópicos como es el de la programación, puedan absorber estos conocimientos al igual que nosotros en algún momento lo hicimos, puedan tener estas mismas experiencias, puedan también tener este conocimiento de la misma forma en que nosotros lo hemos podido obtener, ¿sí? Y esa es la idea, que podamos interactuar de tal manera que todos aprendamos, ¿sí? Ese es nuestro objetivo aquí, o sea, las alianzas, los convenios y los intercambios que estamos generando siempre van a buscar que todos podamos aprender, ¿no? A hacer ese conocimiento abierto, que todos podamos acceder a él. Así que pues ya como ha mencionado David, mi nombre es José Alejandro Salazar Castro, soy ingeniero electrónico, tengo mi maestría en ingeniería eléctrica, actualmente pues curso mi doctorado en telemática, ¿no? Muchas veces nos vamos a la parte en que
ingeniero de sistemas, el ingeniero de software, el ingeniero de desarrollo, son los que se dedican a la programación, y nosotros, los ingenieros mecánicos, los ingenieros eléctricos, los electrónicos, los mecatrónicos, somos, sí, buenas noches. Continúa nomás, no hubo ningún audio. Ah, fue por acá. Espérenme un momento. Permítanme un momento, es que estoy también en otra llamada de forma paralela. Listo, vale, gracias Santiago por informar, perdón. Listo, qué pena ahí. Eso. Entonces, les comentaba que como ingeniero electrónico, entonces, dentro de mi experiencia, inicialmente en el curso que yo veía de programación era un curso que era muy disperso, era un curso en el cual nos hacían la introducción a la parte de los algoritmos e inmediatamente empezábamos a programar con Java. Para quienes ya conocen sobre los contextos de la programación, pues Java es un lenguaje orientado a la programación, al paradigma de programación orientado a objetos, pero es un lenguaje que por su sintaxis, por su manejo, no es un lenguaje que sea tan sencillo de aprender. Entonces, muchos de nosotros empezamos aprendiendo en C, C++, C#, Java, entre otros, y casualmente empezó a surgir un lenguaje que empezó a presentar un potencial que para todos nosotros quizás era muy interesante, porque facilitaba mucho los procesos a través de los cuales nosotros podíamos aprender a programar. Python hoy en día es uno de los lenguajes de programación más utilizados a nivel mundial. Es un lenguaje de programación que está siendo aplicado de tal forma que está permitiendo la integración con otras disciplinas. Es decir, que la facilidad de Python radica en que presenta una sintaxis tan sencilla, tan fácil, tan elegante, que un abogado lo puede aprender, que un contador lo puede aprender, que un biólogo lo puede aprender. Y de hecho, hoy en día es muy común que este tipo de personas se enfoquen en trabajos, por ejemplo, como en las ciencias de la computación, a través del aprendizaje automático del machine learning o deep learning, por ejemplo, para poder integrar todos estos conocimientos y poder generar un conocimiento aún mayor, ¿sí? Es decir, que Python rompe un poco la barrera de que la programación solo la pueda aprender el ingeniero, ¿sí? Entonces, rompe un poco ese esquema, rompe un poco la parte de la complejidad que requiere la programación, ¿sí? Y acerca al mundo desde un aspecto mucho más amigable para que nosotros, todos nosotros, podamos tener ese conocimiento de una forma un poco más cercana hacia nosotros, ¿no? Por esa razón, pues para esta ocasión me voy a permitir compartir la pantalla. Permítanme un momento, por favor. Voy a compartir por aquí. Ya la vi. ¿Me confirman, por favor, si es posible ver mi pantalla ahí? Sí, sí se observa. Perfecto, muy bien. Listo. Entonces, para el día de hoy vamos a revisar un poco como, digamos, los aspectos que vamos a abordar en el curso, ¿sí? Inicialmente, el curso está dividido en 5 unidades. La primera unidad está relacionada a todo lo que es la parte introductoria a Python, ¿sí? Conversar un poquito, bueno, más o menos vamos a tener 10 sesiones, ¿no? O sea que por cada unidad vamos a tardar aproximadamente 2 sesiones. Vamos a dejar aparte algunas actividades para que ustedes las puedan replicar y vamos a tener algunos espacios o algunos escenarios de evaluación al final del curso, ¿sí? Entonces, no es que el curso dure solo 10 días, sino que aparte vamos a tener unos espacios de evaluación a través de los cuales ustedes van a poder también interactuar. ¿Listo? Si durante el trayecto de la clase ustedes sienten la necesidad de hacer preguntas o demás, pueden escribirlas por el chat o levantar la mano y daríamos respuesta a las inquietudes que puedan surgir, ¿vale? Entonces, este curso está compuesto por 5 unidades,
empezamos con la introducción a Python, seguido de la estructura del lenguaje como tal. Vamos a abordar un poco el control de flujo, las funciones, los módulos y los paquetes. Aquí, durante el desarrollo de este curso, vamos a tener la participación también de algunos colaboradores, ¿sí? Vamos a tener la participación de algunos profesores también que yo les he pedido que me apoyen en el curso, porque ellos han sido de cierta forma las personas que a mí me han permitido inspirarme para poder llegar a este contexto de la programación, ¿sí? Para saber que la programación es uno de los campos que hoy en día está demandando mucho talento humano, donde hay potencial. Por lo tanto, vamos a traer personas que nos van a hablar un poco sobre inteligencia artificial, sobre procesamiento de imágenes, sobre visión por computadora, ¿sí? Esperamos poderlos tener a todos, como el tiempo es limitado. Vamos a ver si en algunas de las sesiones podemos darles a ellos unas chances de que hagan sus intervenciones y nos hablen un poco, pues, al respecto, ¿vale? Para que esto no sea solamente hablar de Python y programar, sino también conocer un poco más sobre sus aplicaciones y algunos casos de éxito que se han logrado generar en trabajos de grado. Bueno, y a nivel empresarial, ¿no? Bueno, entonces, dentro de la unidad 1, lo que vamos a abordar es, primero que todo, ¿qué es Python? Luego vamos a ver algunas características principales. Vamos a hablar rápidamente entre sus dos versiones, Python 2 y Python 3. Vamos a hablar sobre el intérprete de comandos y algunos estándares y buenas prácticas de programación. Como segunda unidad, vamos a abordar todo lo que tiene que ver con la parte de variables, cómo se nombran las variables, cuál sería la notación para variables, qué debemos hacer, qué no debemos hacer en cuanto a variables, recomendaciones sobre buenas prácticas para nombrar variables. Vamos a hablar de los tipos de datos. ¿Cuáles son los tipos de datos? Los numéricos, los booleanos, las secuencias, los strings o los caracteres, etc. Vamos a hablar sobre operadores aritméticos, vamos a hablar sobre cadenas de caracteres, porque con las cadenas de caracteres podemos llegar a lograr algunas propiedades que para todos nosotros van a resultar un poquitín interesantes, ya lo veremos en su momento. Vamos a hablar de lo que son las listas, las tuplas, los diccionarios, la entrada, la salida de datos y los comentarios. Como tercera unidad, vamos a trabajar en torno a la sentencia if. ¿Sí? Esta sentencia if es el condicional como normalmente lo conocemos dentro de programación, la sentencia condicional. Vamos a hablar de los bucles while, ¿sí? Que sería el ciclo mientras, también lo conocemos como ciclo mientras. Y vamos a hablar de el iterador for, ¿vale? Entonces, eso ya lo veremos en la tercera unidad. Como cuarta unidad, vamos a aprender cómo se declaran funciones en Python, cómo llamo a funciones, ¿sí? Vamos a hablar un poquito sobre lo que es una función recursiva y vamos a hablar sobre algunas funciones que ya trae incorporado Python, ¿sí? Que son muy útiles para nosotros y para los diferentes procesos que vayamos a realizar en torno a la generación de código. Como quinta unidad, entonces, aparece la parte de los módulos, los paquetes y los programas, en cuanto a creación de módulos, importación de módulos y algunos nombres que utilizamos, pues, claves en torno a la parte de generación de programas. Aunque ahí no aparece, pero otro de los tópicos que vamos a generar aquí es el de manejo de excepciones, ¿sí? Vamos a hablar de qué es un manejo de excepciones, qué es una excepción, cuáles son las excepciones más comunes, cuáles son las excepciones que deberíamos conocer y demás. ¿Listo? Todo esto dentro de ese contexto, dentro de ese panorama de aprendizaje que nos va a permitir tener las bases y los fundamentos de la programación con Python. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar hablando de qué es Python. Python es un lenguaje de programación interpretado y de alto nivel. Más adelante vamos a hablar un poquito sobre los diferentes tipos de lenguajes de programación. Pero de antemano yo me adelanto aquí en interpretado y de alto nivel. Resulta que los lenguajes pueden ser de alto nivel o de bajo nivel. Hay otras personas que prefieren dar una clasificación alto, medio y bajo nivel. Eso ya depende, pues, de los criterios y de los lenguajes que uno maneje y de la forma en cómo uno, pues, genere su práctica en cuanto a programación. En mi caso, yo tengo estas dos diferencias, alto nivel
y bajo nivel. Un lenguaje es de bajo nivel cuando ese es muy cercano a la máquina. Es decir, todos nosotros tenemos una computadora y nuestra máquina entiende ceros y unos. Ella no entiende lo que nosotros escribimos en pantalla, lo que nosotros dibujamos, lo que nosotros tratamos de transmitir. Ella todo lo hace a una forma de codificación y esa codificación es justamente el lenguaje de máquina. Cuando yo trato de programar de cierta forma que sea más cercano al lenguaje de máquina que al lenguaje humano, estamos hablando de un lenguaje de bajo nivel, ¿sí? Más cercano a la máquina. Mientras que cuando yo utilizo un lenguaje de programación más cercano hacia el humano, estoy hablando de un lenguaje de alto nivel. Normalmente, y por excelencia, pues el lenguaje universal, digámoslo así, es el inglés. Por lo tanto, la mayoría de lenguajes de programación están codificados con instrucciones, sentencias o instrucciones en idioma inglés. Entonces, cuando más cercano esté a este idioma, se considera pues como un lenguaje de alto nivel. Y un programa es interpretado cuando al momento de ser ejecutado se realiza línea por línea. Otros tipos de lenguajes necesitan compilar todo el bloque de código y no te permite avanzar hasta que ese código esté totalmente escrito. Mientras que un lenguaje interpretado te permite a ti ejecutar línea por línea cada una de las declaraciones o instrucciones que tú estés realizando. Entonces, Python es un lenguaje de programación interpretado y de alto nivel. Es un lenguaje muy poderoso y fácil de aprender. La curva de aprendizaje de Python es una curva cuyo dominio de todo digamos, de toda la sintaxis a nivel de fundamentos, presenta una curva que no es tan prolongada como otros lenguajes. De hecho, es una de las curvas más bajas en cuanto al proceso de aprendizaje. Por lo tanto, podemos aprender Python de una manera muy rápida. Su sintaxis es muy elegante, es muy sencilla, y ya cuando empecemos a hablar de esta sintaxis vamos a poder comprender un poco más a detalle lo poderoso que puede llegar a ser, ¿no? Y por qué otras disciplinas lo aprenden, lo están aprendiendo, lo manejan y lo manejan de una forma rápida. Y es de tipado dinámico. Aquí aparece un concepto muy importante, el de tipado dinámico. Normalmente cuando nosotros realizamos declaración de variables en programación, es decir, que a un dato lo asignamos a un nombre de variable. Por ejemplo, a igual a 10. A es la variable y 10 es el dato que yo le asigno. Pero algunos lenguajes me dicen, si usted le va a asignar 10, es porque ese lenguaje, perdón, es porque ese tipo de dato es numérico. Por lo tanto, usted tiene que especificarme que A va a ser un tipo numérico. Entero, flotante, decimal, double, ¿sí? Entonces, debo especificar el tipo de dato. En Python, no debo especificar el tipo de dato. Esa es la primera bondad. Segundo, una vez yo identifico el tipo de dato y le digo, por ejemplo, int a igual a 10, yo ya no le puedo decir que a vale 10.5 o que a es un carácter ahora, ¿sí? Porque inmediatamente me va a dar error. Mientras que en Python no. Si a vale 5 y luego a le doy un valor booleano, no hay problema. Él lo da, lo acepta. ¿Por qué? Porque tiene un tipado dinámico. Y esa es una de las bondades y una de las ventajas principales que presenta Python, y es el por qué se ha vuelto fácil utilizarlo para programar. Porque no necesito conocer toda la estructura, ni la tipología, ni la parte de tipado en cuanto a los datos, ¿sí? Y eso ha generado, pues, que sea bastante aceptado y bastante extendido, pues, a nivel de formación, ¿no? Y bueno, y de uso también. ¿Por qué debemos aprender Python, entonces? Aquí vamos a colocar algunas pequeñas características de este lenguaje. Python, inicialmente, es un lenguaje que se utiliza mucho para el scripting. Entonces se preguntarán ustedes, bueno, ¿pero qué es el scripting? El scripting es prácticamente codificar, ¿sí? Normalmente cuando yo voy a hacer un código, ¿sí? O más bien dicho, cuando yo voy a desarrollar software, se tienen que cumplir ciertas etapas que se conocen como el ciclo de desarrollo de software, que comprende la parte de análisis de requerimientos o de levantamiento de requerimientos, generar unos procesos de maquetado,
¿sí? Todo lo que sería la parte de diagramación, y posteriormente sería la parte relacionada a crear un algoritmo. Ese algoritmo, que puede ser un diagrama de flujo o un pseudocódigo, es un proceso a través del cual nosotros detallamos o tratamos de compactar cuáles son las actividades que el programa que estamos pensando hacer va a cumplir. Cuando nosotros ya tenemos ese algoritmo, lo que hacemos es llevarlo a un código. Ese código es el que nosotros llamamos scripting, ¿sí? Entonces, Python nos permite hacer scripting de una forma muy rápida, de una forma muy ágil, ¿sí? Por lo tanto, podemos llegar al desarrollo de aplicaciones rápidamente. ¿Por qué? Porque al ser una sintaxis fácil, podemos generar códigos de prueba, ¿sí? Rápidamente. Python además es un lenguaje multiplataforma. ¿Qué quiere decir que sea un lenguaje multiplataforma? Yo lo puedo utilizar ya sea en mi computador Windows o en un computador Linux o en algunas otras plataformas, ¿sí? Incluso Python puede ser extendido a algunas distribuciones de Linux orientadas hacia la parte de servidores. Tiene una gran comunidad. Hoy en día, uno de los criterios que más está siendo indagado a la hora de escoger un lenguaje de programación es el uso de comunidades, ¿sí? Cuando yo cuento, cuando yo cuento con una comunidad grande, puedo nutrir información, puedo, si tengo una duda, solventarla. ¿Qué pasa? Que muchas veces decimos, ah, caramba, es el programador, me enseñaron a programar, yo sé programar, y me preguntan una instrucción que quizás en el momento yo no la sé, porque hay tantas líneas de código, hay tantas funciones, hay tantos módulos, hay tantas formas de generar código, que quizás yo al momento no la sepa o se me haya olvidado. Entonces, ¿yo qué hago? Recurro a la comunidad. ¿Sí? Les digo, miren, ¿cómo puedo hacer esta actividad? ¿Cómo puedo hacer esta acción? Y la comunidad normalmente responde. Dice, mira, mi punto de vista es este, mi punto de vista es este. ¿Sí? ¿Y qué hace eso? Pues que el conocimiento circule, ¿sí? Que el conocimiento no se quede ni estancado ni se pierda, sino que el conocimiento circule. Así que una de las bondades que podemos rescatar de Python es que posee una gran comunidad, ¿sí? Vamos a poder encontrar, por ejemplo, en Stack Overflow, cómo ellos solventan situaciones relacionadas al lenguaje de Python. Y así hay otras comunidades, sí hay otros foros a través de los cuales nosotros podemos plantear nuestras preguntas, nuestras inquietudes. Hoy en día ha crecido mucho más los campos relacionados a Python por esa tendencia de crecimiento a consagrarse como uno de los lenguajes más utilizados a nivel mundial. Y principalmente esto se debe por su extensión a dos componentes vitales dentro del desarrollo. La parte del desarrollo de software, ¿sí? Que es uno de los campos actuales más demandados a nivel mundial, ¿sí? Y muy bien pagados. Y el otro dentro de toda parte involucra la inteligencia artificial, el Big Data, las ciencias de la computación. ¿Listo? Todos esos campos que acabamos de mencionar han ido creciendo, han ido evolucionando en cuanto a algoritmos, ¿sí? O a métodos o a técnicas que utilizamos para poder generar o implementarlos. Pero resulta que Python ha llevado este crecimiento de la mano, esta extensión, y de hecho por eso es que los economistas quieren aprender, por eso es que los contadores, los biólogos, los abogados quieren aprender. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que con Python pueden hacer cosas más fácilmente, ¿sí? Ellos, y por ellos mismos de una forma autodidacta, que tener que ir a pagar grandes cantidades de dinero a un desarrollador que les haga toda la infraestructura, toda la arquitectura y que quizás al final no les funcione como ellos esperan. Entonces, es por esto que se ha dado ese crecimiento. ¿Listo? Por lo tanto, podemos decir pues que Python ha sido mundialmente acogido y ha sido utilizado en diversos sistemas de software. Otras de las ventajas es que viene bastante simplificado. En otros lenguajes de programación, si yo no coloco el punto y coma, si yo no coloco los corchetes, automáticamente eso me va a dar problema, ¿sí? Estoy programando en Java, me olvidé el punto y coma, error. Estoy programando en Arduino o, no sé, en C++, ¿sí? Y me olvidé el punto y coma, error.
o me olvidé los corchetes, error, y no puedo avanzar. Mientras que en Python yo ya mandé o se mandó a recoger ya la noción de que los corchetes, de que el punto y coma, ¿sí? Eso fue mandado a recoger ya con Python. Claro, él sí necesita tener dentro de su sintaxis un orden, por lo tanto aparecerán conceptos más adelante veremos, como lo son los de la indentación, por ejemplo. ¿Listo? Y así entonces empiezan a aparecer una serie de situaciones muy interesantes que hace que por esa simplicidad al momento de generar líneas de código podamos generar rápidamente programas. Python es muy flexible. ¿Por qué? Porque permite el manejo de diferentes tipos de datos sin la necesidad de que nosotros declaremos una variable. Es decir, en lenguajes como en Java, yo tendría que decir int b igual a menos 10. Pero acá en Python no. Yo le digo b igual a menos 10 y se acabó. No necesito saber qué tipos de datos maneja, ¿sí? Si es long, si es double, si es float, si es string, si es char. Eso se olvidó ya uno con Python, ¿vale? Multiplataforma, ya lo mencionamos, y la gran comunidad. Esas son la ventaja significativa también es la parte de la gran comunidad que cuenta Python. Ahora bien, como ya les mencioné, Python puede ser utilizado para la parte de creación de programas relacionado pues a desarrollo de software o inteligencia artificial. Para la parte de desarrollo de software, perdón, de desarrollo web, la curva de aprendizaje sí es un poquito más, digamos, tiene una pendiente mucho más alta, ¿no? O sea, me tardaré un poco más en aprender Python orientado hacia el desarrollo web, principalmente a la parte del backend, ¿sí? A la parte orientada hacia el servidor, digámoslo así. Entonces, se demora un poquito más en aprenderlos, ¿vale? Algunos servidores no soportan versiones de Python, ciertas versiones de Python, por lo tanto también tiene cierto inconveniente en este aspecto, aunque como se ha ido escalafonando el lenguaje, pues se han ido solventando algunos bugs o algunos errores y ha permitido pues que esto de cierta forma tenga un mayor soporte, una mayor extensión. Y resulta que cuando nosotros recurrimos a la computación paralela, puede resultar un poco lento al momento de ejecutar las instrucciones, ¿no? Esto también va a depender, pues, de las características de nuestro equipo. De Python, nosotros reconocemos la existencia de dos versiones. Python tiene la versión 2, que llegó más o menos hasta su versión 2.7, y la versión 3, ¿sí? Que actualmente está en la versión 3.10, ¿no? Hace poco que revisé las versiones 3.10, ¿vale? Entonces, ¿hay diferencias entre la versión 2 y la versión 3? Perdón. Sí, hay diferencias, ¿sí? Resulta, pues, que como los lenguajes van evolucionando y lo que se pretende es que Python se empieza a escalafonar como uno de los lenguajes más utilizados por su simpleza al momento de sintaxis o de escribir y por la rapidez que él propone para generar aplicaciones, entonces lo que ellos dijeron fue, caramba, tenemos que pensar en una estrategia que reduzca mucho más estas posibles errores al momento de escribir código. Entonces, de la versión 2.2, perdón, de la 2 a la versión 3, pues se generaron algunos cambios. No obstante, hay un módulo que se llama Future, y el módulo Future es el que me permite a mí generar procesos de retrocompatibilidad. Es decir, que al utilizar este módulo, yo puedo generar que mis códigos realizados en Python 3 puedan ser ejecutados de forma normal dentro de algún ejecutador, o perdón, algún intérprete de Python de versiones 2.x. Muy bien, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio demostrativo. Por ahora lo vamos a realizar aquí, pero más adelante les voy a mostrar pues cómo nosotros podemos instalar Python, ¿vale? Entonces, inicialmente, miren, voy a irme a mi consola y voy a escribir por acá Python. ¿Listo? Esta es la consola de Python. Esta es la consola de Python. Como podrán ver aquí, veo si puedo. Ocultar por acá. ¿Listo? Entonces, miren que aquí, por ejemplo, yo voy a utilizar Python simplemente para escribir un mensaje, ¿sí? Por ejemplo, en Java me tocaría, aparte de crear una clase principal y demás, llamar al system,
.out.print ln y aquí mandar mi mensaje. Bienvenidos a este curso de Python. Perdón, no sé si, bueno, solo se muestra la pantalla de la presentación, no se ve Python. Ya. Muchas gracias por informar. Voy a regresar por acá. Caramba, es que preciso ocultar los paneles. Ya no. No me deja abrir el Zoom. Que oculte, David, le di a ocultar los controles de presentación, entonces no me está permitiendo acceder a ellos para compartir toda la pantalla. Buenas noches, déjame ver si es que ya te puedo ayudar. Vale, qué pena. Si es que no había manejado la plataforma de Zoom para presentaciones. O bueno, creo que saldré y volveré a entrar. ¿Vale? Ya ahí no sé si es que ya le puede probar, por favor. No, lo que pasa, o sea, es que le di a ocultar, a los paneles de control, ¿sí? Y no, o sea, abro Zoom, pero no me deja ver ahí ya los paneles de control, ya, listo, ahí recuperé ya. Muy bien. Listo, entonces, ¿podría, por favor, volver a eso, a permitirme? Listo. Entonces, creo que ahí ya pueden ver toda mi pantalla, ¿verdad? Sí, ya se puede ver. Sí, muy bien. Entonces, que voy a acceder a Python. Por aquí ya está Python. Lo voy a poner por acá para que no me... de nuevo, disminuir los controles. Entonces, observe lo siguiente. Si yo estuviese codificando en Java, ¿sí? Lo que tendría que hacer solamente para imprimir, contando con que ya tenemos nuestra clase creada, nuestra función principal, etcétera, o nuestra función main, ¿listo? Sería realizar el siguiente código. System.out.println, ¿listo? Y bienvenidos a este curso de Python. ¿Listo? Eso tendría que hacer. Y colocar un punto y coma si no me daría error. ¿Vale? Pero con Python la cosa cambia, miren. Solo basta con agregar este comando, int, entre paréntesis y con comillas dobles o sencillas, un mensaje que yo quiero mostrarme. Bienvenidos a este curso de Python. ¿Listo? Entonces, vamos a realizar lo siguiente. Pues desde sus computadores, primero yo lo haré aquí, luego ustedes pues podrán acceder a sus computadores, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a colocar acá Python, ¿sí? Perdón, accedí ahí a otro aspecto. ¿Listo? Entonces, voy aquí a Python, ¿sí? Esta es la web principal de este lenguaje. Lo que tenemos que hacer ahora simplemente es dirigirnos a la parte de descargas. Aquí, justo donde dice Python 3.10.4, clicamos ahí, automáticamente él nos descarga la versión 3.10 de Python. ¿Listo? Entonces vamos a esperar un momento ahí mientras descarga y mientras ustedes acceden a sus equipos. Muy bien. Entonces, nuevamente, python.org, en nuestro navegador,
Voy a ocultarla. Control Alt Shift H. Control Alt Shift H. Ah, ya. Listo. Ya puedo recuperar la barra de control. Muy bien. Entonces, aquí en nuestro navegador simplemente colocamos Python. ¿Listo? Python. O simplemente accedemos a python.org. Descargas y la última versión. Si no quieren la última versión, ustedes pueden ir aquí a Windows, o si tienen Mac, van a Mac, o si tienen otras plataformas, aquí descargan la versión. En mi caso, yo hice la descarga para Windows. Estoy corriendo pues mi sistema operativo Windows, así que ahí podré acceder. Miren que pueden acceder a la última versión, lanzamiento de Python 2, que es la 2.7.18. Ya nos salió Python 2.8. Y acá ustedes van a poder encontrar la 3.10, la 3.9, bueno, 3.9.11, 3.8, 3.7, etc. La idea es que descarguen una de las versiones de Python. Luego, venimos acá, hacemos lo siguiente. En mi caso, primero voy a eliminar una restricción que coloca mi equipo. Segundo, le voy a dar ejecutar como administrador. Voy a decir que sí. Le voy a dar acá abajo. Ojo, clave aquí. Esta parte que dice que agreguemos Python al pad debe estar clicada. O debe estar marcada esta casilla. Y luego le pueden dar instalar ahora o personalizar la instalación. ¿Listo? Luego le damos siguiente. Aquí dejamos si queremos para todos los usuarios o simplemente para nosotros. Le damos instalar. Automáticamente Python empezará a instalar. Clave, nuevamente, tener marcado el agregar Python, que si no les tocaría agregarlo manualmente y eso sí que sería un problema. No es tan problemático, ¿no? Pero habría que ir a las variables del sistema para poder configurar. Entonces, una vez esté clicado aquí, le damos instalar ahora o una personalizada, siguiente, instalar o finalizar, listo. Tendrán instalado Python en su escritorio, en su computador. ¿Vale? ¿Cómo sé yo que tengo instalado Python? Cuando yo estoy en mi símbolo de sistema, ¿sí? Mi ventana 2 o el PowerShell en tal caso, ustedes escriben aquí CMD, ¿sí o no? Me abre símbolo del sistema. Una forma quizás más fácil es escribir aquí Python. ¿Sí? Me aparece esto que está aquí, idle, Python 3.7, es que ya lo tengo. Si no me aparece, voy a símbolo del sistema y aquí escribo Python. Tiene que salir así exactamente. Python 3.7.9, porque yo tengo la versión 3.7.9. Ustedes descargaron la 3.10.4, o sea que debe decir Python 3.10.4. ¿Listo? Ahí ya sabemos nosotros que tenemos instalado Python. Si no marcaron la parte del pad, ¿sí? Entonces, lo más probable es que les dé algún tipo de problemas. Ahora, esa no es la única forma de instalar Python. Python cuenta con un ambiente mucho más elaborado en el sentido de integración de componentes que se llama Anaconda. En Anaconda nosotros también podemos tener Python integrado. En mi caso, miren que yo escribí Python, acá escribí solo Py. ¿Sí? Entonces, acá me llamo a Python en la versión 3.7.9 y acá me llamo a Python en la versión 3.8.5. Pero aquí me dice, hombre, tenga cuidado que usted está incorporado dentro de Anaconda. ¿Listo? Entonces, yo tengo dos versiones. No hay conflicto si uno instala diferentes versiones de Python, ¿sí? No va a dar conflicto. Pero sí hay que hacer una configuración correcta dentro del. Bien, entonces, cuando ustedes instalan Python, nos aparece por defecto con un entorno de desarrollo integrado, un IDLE, ¿sí? Específicamente con la versión que nosotros tenemos. Yo lo voy a abrir para que lo veamos un momento. Este IDLE cuenta las características de la consola. Si yo aquí le escribo int, bienvenidos, va a ser lo mismo que hace la consola. ¿Sí? Es una integración de la consola. Pero ¿cuál es la ventaja?
Yo aquí puedo crear nuevo archivo y puedo guardar lo que yo estoy codificando. ¿Sí? Por ejemplo, Hola Mundo. Hola Mundo en programación es un código que se utiliza para generar por primera vez dentro del lenguaje un saludo. Y el saludo normalmente se hace como Hola Mundo. En pocas palabras, imprimir por pantalla. Y así de fácil nosotros estamos haciendo scripting. Así de fácil podemos escribir un Hola Mundo. Ahora no lo voy a guardar porque solamente estamos explorando, conociendo un poco las herramientas que trae Python. Si no quiero hacerlo en la consola idle, lo hago acá. Entonces escribo Python y luego pues acá escribo print Hola Mundo. ¿Listo? Perdón, miren que ahí me faltó cerrar punto y coma, me dio un error, ¿no? Perdón, me faltó cerrar comillas. Hola Mundo, ¿sí? Me faltó poner esta comillita aquí. Miren, esta comilla. ¿Listo? Hola. Entonces ahí ya tenemos a Python funcionando. No, lo que pasa es que yo en mi computador de escritorio yo no quiero tener instalado software porque quizás no tengo almacenamiento o porque quizás existe X o Y razón. Pues desde Google nos han brindado una alternativa y es un proyecto de investigación que ellos están generando que se llama Google Colab. ¿Sí? Entonces colocamos colab.research.google y él automáticamente nos lleva a esta página. Voy a ponerlo en el chat de nuestra llamada a Zoom. A ver cómo era. Control Shift H. Ajá. ¿Listo? Listo, entonces por acá Anthony nos hace una pregunta. Voy a aprovechar a responderlas aquí. Buenas noches, una pregunta. ¿La versión de Python es tan importante? Más que todo lo digo ya que yo poseo el programa que es el 10.3.1. Bueno, en este caso debe ser 3.10.1, ¿vale? Que solo hay versión 2, versión 3. Pero lo que pasa es que, como nosotros sabemos, cuando un programa, un software, no basta con crear un software, sino que se consiste en realizarle un mantenimiento. Normalmente, en esa etapa de mantenimiento del software, uno encuentra algo que se llaman los bugs o los errores. Quiere decir que no va a funcionar tan bien ese software si yo sigo dejando esos errores. Por lo tanto, empezamos a lanzar nuevas versiones. Si yo tenía la 3.0 y encontré algunos errores, los depuro y lanzo la versión 3.1. ¿Sí? Si no he tenido una modificación sustancial del software, dejo el primer dígito, que es el 3, y si solamente es modificar código fuente, entonces hago 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, y así van lanzando. Entonces, no es que sea tan importante en el sentido de que cambien los comandos. De una a otra versión, pueda que no cambien, por ejemplo, de la 3.3 hasta la 3.4 no hubo cambios, pero de la 3.6 a la 3.8 sí hubieron cambios a nivel de codificación. Entonces, no es importante en el sentido de que para Python, por fortuna, los comandos de sintaxis básicas que vamos a manejar, desde que sea la versión 3, funcionan. Sea la 3.6, la 7, la 8, la 9, la 10. No hay problema. ¿Listo? ¿Cuándo sí es importante? Cuando paso entre versiones, de Python 2 a Python 3, por ejemplo. Ahí sí ya, o cuando voy a necesitar sentencias muy, muy específicas que con el paso del tiempo fueron cambiando y ya no se utilizan, que fueron optimizadas. ¿Listo? Ahí sí. Ahora, ¿se puede tener instaladas 2 versiones de Python? Sí, pueden tener 2, 3, 4 versiones instaladas de Python. Lo único que tienen que hacer es gestionar los paths para que pues, no vaya a dar algún tipo de problema. Muy bien. Entonces, ahí les envié al chat el enlace para Google Colab. ¿Listo? Bueno, aunque aquí dice mensaje a Cristian. Vamos a ponerlo para todos. ¿Vale? Ahí ya fue para todos. Perdón, tomar un poco de agua. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la ventaja que propone Google Colab? Hombre, que yo ahora voy a poder tener mis códigos en la nube. Es decir, estoy programando en mi computador de escritorio en Python para escritorio y tengo que viajar a otra ciudad. Por ejemplo, el profe Diego me dice, profe José, véngase acá que necesitamos que nos dé una charla. ¿Estaría interesado? Hágale, me voy para allá. Entonces, debo llevar mi portátil
o un disco duro o una memoria para transportar ese archivo si yo lo quiero tener pues de forma digital. O subirlo a la nube, luego descargarlo, allá instalar otro software, ver que funcione todo bien, etc. ¿Sí me entienden? Ahora, ¿qué pasa con Google Colab? Que los códigos que yo realizo quedan en la nube. Y yo me puedo conectar en mi compu, en el computador de otra persona, desde mi dispositivo móvil. Solo basta con tener una cuenta de Gmail, acceder a colab.research.google.com y tenemos nuestro código a la mano. Por ejemplo, los códigos que tenemos acá. ¿Vale? En este curso de introducción al aprendizaje, ¿sí? Bueno, creo que no es en este. Pero generamos algo, sí, es este justo. Generamos algo que se llama un notebook. Les explico de una vez porque después vamos a utilizar notebooks. Este notebook que ustedes pueden ver aquí consiste en que yo puedo escribir. ¿Listo? Miren, puedo escribir. Puedo codificar. Miren, agrego una celda de texto. Entonces, celda para escribir. Puedo agregar una celda de código. Aquí escribo por consola, celda para programar, por ejemplo. Llamémoslo así, ¿no? Que sería codificar la palabra. ¿Vale? Entonces, miren que yo puedo escribir texto y a la vez programar y obtener resultados. ¿Por qué es útil? Porque yo puedo decir la siguiente línea o la sentencia print se utiliza para imprimir variables, caracteres o demás, por consola. ¿Listo? Miren que cuando yo cierro aquí, ya me quedó la explicación. Entonces, cuando usted coja el notebook y empieza a leerlo, dice, la línea que viene va a ser imprimir por consola algo. ¿Vale? Entonces, por eso se convierte en algo útil el notebook. Si usted solo lo quiere para codificar, le da bloc de notas nuevo. Miren, les aparece con una celda para programar. Y aquí ya usted viene y hace lo que estoy haciendo. Print, hola mundo. Ejecutamos y ya tenemos nuestra primera línea programada en Python. ¿En cuánto? En cuestión de milisegundos. ¿Vale? Bueno, de hecho, siendo exactos, un par de segundos, ¿no? Pero súper rápido, a diferencia de otros lenguajes. ¿Cuál editor utilizo, profe? Existen muchos, el que a usted se ajuste, el que sea más fácil para trabajar o con el que se sienta más cómodo. Que tiene Visual Studio Code puede incorporar Python. Que tiene PyCharm puede incorporar Python. Que tiene Anaconda puede trabajar con Python. Que no quiera hacerlo en versión escritorio, sino en la nube. Entonces trabaje con Google Colab. ¿Listo? Por ahora, nosotros, cuando sea ahorita, justo ahorita que vamos a hacer como la parte introductoria y tal, pues estamos utilizando la consola, ¿no? Pero después vamos a empezar a utilizar Google Colab porque pues van a poderse conectar desde sus equipos y demás, ¿no? Y es más, dividen pantalla mientras ustedes, bueno, voy a pasar acá esta otra llamada. Mientras ustedes ven lo que hace el profesor, ven acá con pantalla dividida y programan. ¿Listo? A igual a 10. Print. A. Print. No necesitamos decir tipo de dato. ¿Listo? Sencillamente, miren, saco el código. Entonces, propone una ventaja, ¿no? Propone una ventaja Google Colab. ¿Vale? Muy bien. Continuemos entonces. ¿Listo? Vamos a dejar como primera actividad, ahora esta es la parte introductoria y la parte de acercamiento del curso. La próxima clase ya vamos a meternos como tal a hablar un poquito más sobre lo que es los lenguajes de programación.
¿sí? Los lenguajes de programación, que es algo muy importante conocer, porque sí quiero que conozcan todo el bagaje, algunos ya lo deben conocer, algunos ya lo deben manejar, pero sí quiero que tengan como todo ese contexto o ese campo amplio para que después digan, listo, ya aprendí Python, ahora voy a aprender Java, C++, C Sharp, MATLAB, Ruby, Go, no sé, algunos otros, Kotlin, no sé, etcétera. ¿Listo? Entonces, esa sería esa parte, ¿no? Esta será una de las actividades que ustedes pues van a tener que desarrollar al finalizar la sesión del día de hoy, ¿no? O sea, va a quedar para que ustedes practiquen. Las actividades que vamos a dejar aquí en el curso son para que ustedes practiquen. ¿Listo? Y al final vamos a hacer una evaluación del curso, cuando terminemos las sesiones, con un ejercicio práctico. Muy bien. Entonces, permítanme, vengo por acá. ¿Listo? Bien, ya que hicimos como esa breve introducción rápidamente a Python, ¿sí? Vamos a hablar rápidamente de qué es una computadora. ¿Listo? ¿De qué es una computadora? Entonces, si yo les pregunto a ustedes qué es una computadora, ¿qué responderían? Siéntanse libres de abrir el micrófono y darnos sus opiniones. Un dispositivo el cual por componentes electrónicos y cierta programación realiza unas determinadas labores. Correcto, muy bien, muchas gracias por tu aporte, ¿no? Entonces, miren, una computadora es un dispositivo electrónico, ¿vale? Una computadora es un dispositivo electrónico que yo la utilizo de cierta forma, con ciertas instrucciones, para cumplir con un propósito. Anteriormente, nosotros teníamos computadoras gigantescas, ¿sí? Venían algunas de formas analógicas, es decir, solo podían desempeñar ciertas actividades, ¿sí? Es decir, que si yo quería sumar, tenía que conectar este módulo con este módulo, yo quería restar, tenía que cambiar de módulo, si quería multiplicar, cambiar de módulo, etcétera, ¿sí? Esas eran las computadoras analógicas iniciales, pero luego hubo una revolución cuando se generó el transistor. Eso permitió que las computadoras empiecen a evolucionar y que ya sea más fácil generar los diferentes tipos de cambios. ¿Por qué? Porque las computadoras digitales trabajan con voltajes, ¿sí o no? Y las analógicas trabajaban con voltajes también, lógicamente, pero era más difícil generar toda la arquitectura que yo necesitaba para diferentes voltajes que con lo que yo tengo ahora del transistor. Por eso las analógicas eran para propósitos específicos, mientras que las de ahora, las digitales, son para multipropósito, ¿sí? Y tanto ha sido esa evolución que incluso los computadores ahora tienen muchísimo potencial. Podemos hacer muchísimas cosas con los computadores, desde jugar, ¿sí? En un rato de ocio, hasta conectarnos a la red, ¿sí? Estar en internet, poder conectarme con una persona en China, como ahora estamos haciendo en Ecuador, en otras ciudades de Ecuador, provincias o departamentos o ciudades en Colombia, ¿sí? Y eso es una de las bondades que trae la computadora. Entonces, es un dispositivo electrónico que nos ha permitido realizar ciertas funciones. ¿Vale? ¿Cómo puedo generar esas funciones? Pues necesito primero procesar información. ¿Para qué? Para generar unos resultados. En este sentido, siempre vamos a partir de una información obtenida a través de de datos de entrada. ¿Cómo cuáles? Como el sonido, por ejemplo, ahorita yo estoy hablando, la computadora está captando estas ondas sonoras, las está codificando, las procesa, las envía por internet y gracias pues a las conexiones que tenemos, puede llegar hasta sus casas. Se decodifica y sale a través de sus periféricos, que en este caso podrían ser los parlantes o auriculares. Así que esos datos de entrada pueden ser sonido, pueden ser texto, pueden ser imágenes o pueden ser cualquier cosa. Si yo machuco una tecla o presiono una tecla, entonces ya estoy haciendo un dato de entrada hacia mi computadora. Medios de comunicación con la computadora. Dentro de los medios de comunicación de la computadora tenemos lo que es
pantalla, mouse, teclado, micrófono, escáneres, cámaras o todo lo que me permita a mí pasarle información a la computadora, hacer que hayan datos de entrada a la computadora, unidad de CD o lectora de CD, por ejemplo, ¿sí? Y hay una muy importante y es el Internet. El Internet se ha convertido en una fuente bidireccional de ingreso de comunicación, porque yo puedo, bien sea, enviar la información o recibir la información, ¿sí? Mientras que la pantalla es para presentar información. El mouse es solo para ingresar información. El teclado, solo para ingresar. Micrófonos, solo para ingresar. Parlantes, solo para salir información o emitir información, ¿sí? Entonces, el Internet ha permitido revolucionar mucho de los aspectos de las computadoras. Así que todo esto empezó, ¿sí? Cuando tuvimos el ábaco, ¿sí? La noción era que se pretendía tener un dispositivo que me permita, bueno, que nos permita, bueno, sí quiero hacer también antes aquí una aclaración, y es que esta foto la tomé y no la alcancé a referenciar, pido disculpas por ello, ¿sí? Entonces, teníamos el ábaco, surgió la información surgió la noción desde que nosotros pretendíamos realizar procesos de suma de una forma más fácil. Así empezaron a surgir las primeras computadoras, primero que no eran electrónicas, sino que funcionaban con tarjetas. Yo colocaba una tarjeta y era una configuración, hasta que después empezaron a aparecer computadoras electrónicas y luego computadoras ya más digitalizadas, ¿sí? Entonces estamos hablando de que aparecía la IBM, la Mac, la ENIAC, la Macintosh, que era la de Apple, ¿sí? Y hasta que el día de hoy tenemos pues las mayores invenciones, que son pues los dispositivos móviles, que son prácticamente computadores portátiles muy, muy pequeños. Si nos vamos un poco a la historia de las computadoras, aproximadamente podemos proyectar 6 generaciones, ¿sí? Y empezamos, como les digo, desde esas computadoras análogas en las cuales para yo generar o poder generar operaciones necesitaba conectarme a través de cables, ¿sí? Luego una segunda generación, la cual trataba ya de compactar el tamaño, pero seguía teniendo su componente analógico, mientras que en la tercera generación, ¿sí? Cuando ya hablábamos de revolución dada por el transistor, se empezó a incluir dentro de las computadoras, se redujeron tamaños, pues los costos todavía eran elevados, pero se empezó a generar unas computadoras ya digitales como tal, no analógicas. Cuarta, quinta y sexta generación fueron las que ya nos permitieron a nosotros empezar a interactuar un poco mejor con el concepto de computadora, rompiendo brechas de acceso, de costos y de utilidad y capacidad. ¿Cómo nosotros podemos clasificar las computadoras? Como computadoras personales, como estaciones de trabajo o workstations, mini computadoras, que vienen a ser como la parte de nuestros computadores, de nuestros celulares, supercomputadoras, que son cuartos enteros llenos de computadoras de grandes capacidades, conectadas en paralelo puede ser, o conectadas en serie, de tal forma que yo pueda aprovechar todas las bondades, sea sumarlas o distribuirlas en actividades. Y los microcomputadores, que vienen a ser las tarjetas embebidas, ¿sí o no? Por ejemplo, ya tenemos la Raspberry Pi o tenemos un Arduino que ya cumple todas estas funciones y es en un tamaño muy, muy reducido, ¿no? ¿Gracias a qué? A la evolución del transistor. Cuando nosotros hablamos de computadoras, también hablamos de dos componentes principales que tienen las computadoras: el software y el hardware. ¿Para qué me sirve el software? El software es un conjunto de instrucciones que le dicen a la computadora qué debe hacer, mientras que el hardware son los dispositivos, los elementos o los medios físicos que tiene la computadora para hacer algo, ¿sí? Dos vertientes: software, todo lo que son instrucciones codificadas; hardware, todo lo físico que yo puedo ver. El software no lo puedo ver, no es tangible. Lo físico sí, yo puedo tocar el teclado, la pantalla, la cámara, los periféricos, pero el software yo no lo puedo tocar, no lo puedo ni siquiera ver, está dentro de los microcontroladores, de las memorias, de la ROM, de la RAM, ¿sí? Se está ejecutando por ahí, ¿vale?
¿vale? Claro, yo abro un idle y programo, sí, ahí lo veo, pero cuando yo lo mando a la computadora, ahí no lo puedo ver, a eso me refiero. Ese es el software, ¿listo? Muy bien, bueno, no vamos a entrar como a detallar mucho la parte física de una computadora, puesto que si no se nos va toda la clase, ¿sí o no? Y la idea pues no es aburrirnos, ¿no? Entonces, hay una unidad de procesamiento central, ¿sí o no? Esa unidad tiene una unidad aritmético-lógica y una unidad de control. La unidad de control, su nombre lo indica, controla la interacción con todos los demás periféricos o elementos o dispositivos o componentes. Mientras que la unidad aritmético-lógica es como si fuese el cerebro. ¿Listo? Para eso nosotros necesitamos una memoria principal, que se conoce como memoria ROM, que es donde se guarda todos los componentes de arranque, ¿sí? Todo lo que sería sistema operativo, arranque, ¿no? Pero arranque de sistema operativo y todo lo demás. Y una memoria secundaria, que puede ser, por ejemplo, un disco duro, que es donde yo guardo como tal el sistema operativo y todo esta parte de software de aplicación. ¿Listo? Bien, entonces ya entrando en detalle, ¿cómo yo me comunico con la computadora? ¿Por qué la computadora me entiende? Porque existe un lenguaje de máquina. ¿Y qué es el lenguaje de máquina? Pues es un sistema binario digitalizado que me permite a mí darle a entender a la máquina a través de los programas que los transfiero desde la memoria secundaria a la principal, por ejemplo a la RAM es otra memoria principal, ¿sí? Y ahí, toda esa información binaria, la computadora la entiende. Yo acá escribo, dibujo, pinto, pongo música, pero todo eso inmensamente está digitalizado. Está en forma de ceros y de unos. ¿Listo? Bueno, esto también no vamos a entrar como que a profundizarlo mucho. Vamos a saltarnos rápidamente esto. Listo. Aquí. El software de una computadora. Esto ya es puntual. El software de una computadora son todo el conjunto de sentencias o instrucciones que vienen bien detalladas. ¿Cuál es el propósito de hacer esas sentencias? Pues que yo pueda controlar y coordinar el hardware, que yo pueda controlar la parte física de mi equipo, es decir, especificar operaciones. ¿Qué es programar? Programar es escribir código o codificar un programa, ¿sí? Cuando yo tomo ese código y lo escribo, estoy codificando, ¿sí? A eso es a lo que nosotros llamamos programar. Existen, digámoslo a grandes rasgos, la siguiente arquitectura. Nosotros tenemos el hardware, ¿sí? Por sí solo el hardware no hace nada. Si yo le doy el botón de encender y no tengo software, él no va a encender, ¿sí? Por más que le dé el botón, por más que tenga energía, la batería, ¿vale? Entonces, el hardware necesita un software de sistema. El software de sistema son las instrucciones que se encargan de gestionar todos los recursos de la computadora. Cuándo encender el ventilador, cuándo enviar datos desde el CD a la memoria RAM, desde el disco duro a la memoria RAM, cuándo transmitir información, recibir información, cuándo prender la cámara, cuándo apagarla. Todo eso es el software de sistema, ¿sí? La gestión de recursos. Y normalmente a ese software de sistema lo conocemos como el sistema operativo. Toda computadora tiene su sistema operativo. Ahora bien, para funcionar, ¿no? Si no funciona, pues es que está o fallando el sistema operativo o algo por ahí va mal. Ahora bien, también existe el software de aplicación, que es el que nos dedicamos a desarrollar nosotros. Es las tareas escritas o programadas, las sentencias escritas o programadas para ejecutar tareas específicas. Ah, que yo quiero dibujar, habrá Paint. Quiero editar fotos, habrá Photoshop. Que quiero hacer una llamada, videollamada, habrá Zoom. Zoom es una aplicación específica para una tarea específica que sería hacer videollamadas. PowerPoint es una aplicación específica para generar presentaciones, ¿sí? Entonces, ya el software de aplicación es algo mucho más específico.
¿Con qué interactúa el usuario? El usuario interactúa con el software de aplicación. Pero el software de aplicación interactúa con el programa del sistema o el sistema operativo. Y el sistema operativo interactúa con el hardware. Es decir, que para hacer esta videollamada yo abrí Zoom, pero Zoom se contactó con el sistema operativo para gestionar los recursos relacionados con manejo de pantalla, de teclado, de internet, para hacer el envío y la recepción de información. ¿Listo? Bueno, ya hemos hablado del sistema operativo, aquí algunos de los más conocidos, Windows, Mac, Android, Linux. Y pasamos a los lenguajes de programación, ¿vale? Pasamos a los lenguajes de programación. El día de hoy vamos a dejar hasta aquí, porque sí quiero que el día de mañana en la sesión podamos revisar todo lo relacionado a la parte de lenguajes de programación, ¿sí? Porque no solamente vamos a ver qué es un lenguaje de programación, sino que vamos a realizar un algoritmo, ¿vale? Los adelanto. El algoritmo son instrucciones que yo especifico de tal forma que se pueda cumplir una acción. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuál fue el algoritmo que ustedes siguieron para poderse conectar a esta llamada? ¿Quién me da una idea de cuáles fueron esas acciones que ustedes realizaron para poderse conectar a esta llamada? Encender la computadora. Entonces, por ahí nos dan una acción, si uno dice, no, yo lo primero que hice fue encender mi computadora. Segundo, ¿quién nos da otra idea? Y abrir el navegador. Abrir el navegador, ¿sí? Entonces, una vez cargó nuestro equipo, alguien puede decir, no, pues antes de entrar al navegador yo tuve que loguearme porque tengo contraseña. Está bien, es un paso intermedio, abrir el navegador. Después, lo que hicimos fue, vamos a preguntar por acá. Sí, está vinculado WhatsApp. Correcto. Entro directamente al link para la reunión. Si no, vinculo. Muy bien. Para conectar. Dicen, correcto. Dicen, si yo estoy, tengo el enlace por ahí a la mano, ingreso, pero si no lo tengo, entonces me paso a WhatsApp. Miren que ahí ya el compañero nos brindó una condición. Él dijo, mire, si yo, ¿sí? Vamos como que dibujando por acá, ¿sí o no? Lo primero que hicimos, ahora voy a hacer bloques solamente, fue encender nuestra computadora. Luego, por acá dijeron, abra, profe, el navegador. ¿Sí? Abra el navegador, perdón, dibuje, es que olvidé mi puntero, mi mouse. ¿Listo? Abre el navegador. Ahora bien, si usted tiene el enlace, ¿sí? Si usted tiene el enlace, acceda a Zoom. Directamente, listo, se conecta. Pero si usted no tiene el enlace, entonces acceda a WhatsApp para buscar el enlace ahí. ¿Listo? Supuestamente es el símbolo de WhatsApp. Así no lo tengo y sí lo tengo. Al final, pues, si usted tiene el enlace, ingresa a Zoom, ¿sí o no? Ingresa aquí a Zoom. Se acabó el programa, porque ya nos conectamos, ¿sí o no? Pero si no lo tiene, entonces acceda a WhatsApp, acceda al enlace y ya accede a Zoom. Miren que, por ejemplo, esto es un algoritmo. Si alguien lo lee, dice, mire, encender computador, acceder a navegador. Si hay enlace, ingresa a Zoom. Si no hay enlace, ingresa a WhatsApp. Y luego, con el enlace de WhatsApp, ingresa a Zoom. ¿Sí? O sea, nos permite planificar lo que yo voy a hacer y lo que yo voy a realizar. Para el día de mañana, quiero que ustedes piensen en cómo sería un algoritmo. Voy a preguntar así de forma aleatoria, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo decir, por ejemplo, vamos, Daniela Arellano, dime cuál fue el algoritmo que tú diseñaste, por ejemplo, para la actividad. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a pensar en un algoritmo que ustedes utilicen desde que se despiertan hasta que se acuestan, ¿sí? Es decir, el algoritmo
de su vida diaria. Por ejemplo, me levanto, verifico la hora, si es tal hora, me levanto, si no, me quedo un rato en el celular, por ejemplo, así. ¿Listo? Pueden escribirlo, ¿sí? Pueden escribirlo, no como yo hice acá en bloques, porque eso lo vamos a ver después, sino escribirlo, decir, mire, primero me levanto, segundo me cepillo los dientes, tercero me baño, cuarto desayuno, quinto salgo a estudiar o a trabajar, etc. ¿Vale? Entonces, esa sería la idea para el día de mañana. Por ahora, vamos a dejar hasta aquí. Les agradezco mucho por su tiempo, por haberse conectado a esta llamada y por haber participado también, y espero que ya hayan instalado Python o ya hayan accedido a Colab y vayan leyendo, vayan documentándose, ¿sí? Ah, que esto no entendí, entonces reforcémoslo, leámoslo, practiquémoslo, ¿vale? No siendo más, pues muchas gracias a ustedes por conectarse a esta llamada. Les quiero agradecer por la oportunidad de interactuar. Entonces nos vemos el día de mañana y a las 7 de la noche para continuar con esto que sería perdón, voy a ver por acá un mensaje, el curso de Python. Bueno, comentan por acá, bueno, antes de que se retiren, es importante que nos colaboren diligenciando el formulario. Espérenme, voy a buscar por acá el chat. Dice. Disculpe una pregunta. Sí. Decía que los cursos eran hasta el jueves. ¿O son todos los días, de lunes a viernes? Será de lunes a viernes. Será de lunes a viernes porque son 10 sesiones y son aproximadamente 2 horas diarias para que nos dé las 20 horas. ¿Listo? Entonces son 10 sesiones. ¿Listo? Así que mañana sí tendríamos que conectarnos a las 7. La semana que viene es de lunes a viernes también de 7 a 9 y terminaríamos el miércoles 11, ¿vale? Así que sería así de lunes a viernes para poder tener las 10 sesiones. ¿Listo? No olviden, porfa, diligenciar la asistencia para después poderles dar la certificación, pues necesitamos validar esa asistencia. Y la idea es que, o sea, está pensado el curso para 40 horas, pero van a ser 20 horas teóricas. Probablemente nos vamos a demorar un poquito más o quizás terminamos justos con las 20 horas, pero las otras 20 horas van a ser de actividades. Es decir, por ejemplo, el día de mañana vamos a hablar de algoritmos y lenguajes de programación y habrá una actividad de algoritmos y lenguaje de programación que ustedes van a necesitar invertir tiempo, van a gastar aproximadamente 2 horas haciendo esa actividad. Y así todos los días vamos a dejar actividades para que ustedes las realicen en sus casas cuando tengan tiempo, ¿sí? Y al final del curso vamos a hacer una evaluación, ¿vale? Entonces, si hay alguna actividad que deban entregar, yo les diré, a esta carpeta de Drive vamos a subir las actividades que yo les proponga, ¿vale? Entonces, eso sería por el día de hoy. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes. Deseo tengan un feliz resto de día y nos vemos entonces el día de mañana a las 7 p.m. ¿Sí? Muchas gracias a todos por su asistencia y también muchas gracias, ingeniero José Salazar, por la clase del día de hoy. También me gustaría decirles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, que las clases están siendo retransmitidas por Facebook y también serán subidas a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por todo y se les recuerda que todavía se pueden inscribir a este curso y los países dominantes dentro de las inscripciones son Ecuador y Colombia y también contamos con participantes de Bolivia, Perú y México. Muchas gracias a todos y les esperamos el día de mañana. Hasta luego, gracias. José, una buena noche. Pues Diego, que esté muy bien, un abrazo. Feliz noche para todos. Buenas noches. Mira, ¿cómo gusto. lleno el Gracias. formulario? No tengo claro cómo lo lleno. El formulario está dentro del grupo de WhatsApp o si no está aquí dentro del chat. Puede hacer doble clic sobre el enlace y le lleva a una ventana en el navegador. ¿En el chat? Esta. Ya acabé de compartir.
¿Vale? Ok. Ajá. Acabé de compartirlo. Muy bien. Gracias. Listo. Entonces, eso sería. Bueno, muchas gracias a todos. De pronto me decían algunos estudiantes que estaban interesados que no habían podido ingresar al grupo de WhatsApp porque ya estaba lleno. No sé si de pronto haya algún otro grupo alternativo o en Telegram o en alguna otra plataforma. Sí, hay otro grupo alternativo, es de Telegram. Se les sugirió que ingresen a este grupo debido a que el primer grupo ya se llenó. Vale. Si es que necesitan más información, ya les mando el link por aquí, por el chat, para que estén al pendiente de esto. Perfecto, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Bueno, hasta luego, feliz resto Muchas del día. gracias, profe. Buenas noches. Muchas gracias, de verdad. Gracias, hasta No, entonces me toca nuestro ordenador, usa una ventana de inauguración privada para iniciar